Capítulo 4, El Arca, parte 20. Mi cerebro estaba a punto de explotar. Todas las imágenes que había dibujado surgían, en mi mente, no podía dejar pasar esa oportunidad. Volví a Pinehurst de 2006, cogí un bolígrafo y un cuaderno, me senté en el escritorio de Saburo y pensé. Sabía la dirección general de mis cavilaciones, cómo abrir Pinehurst, no abrirla como si volviera a ser la casa de campo Natsukawa. Con esa transformación solo podía ver el aparcamiento, tenía que abrirla mucho más, porque la apertura no liberaría simplemente un aparcamiento comprimido. Estamos hablando de un mundo aparentemente ilimitado, con praderas, océanos, montañas, bolas de selva volando por el cielo, nubes quimialonimbas y muchos soles. Hay algunas cosas que investigar, HLH. Pero no se ha terminado el caso. Gracias a ti. ¿Qué hay que investigar? ¿No eres tú el que está investigando? En realidad, apuesto a que podía viajar en el tiempo cuando tenía 17 años gracias a la influencia de Ichiro y Hiro. Habían crecido como trillizos, así que tuvo muchas oportunidades de observarlos de cerca. Ichiro y Hiro también debieron de decirle algo concreto. Sin embargo, huyeron cuando tenían 14 años, antes de que pudiera entenderlo del todo, y luego se enteró del caso Pinehurst cuando viajaba en el tiempo. Volví a examinar la teoría del universo plegado de Norma. Una teoría del universo en estado estacionario, inflado y oscilante. Sabía que este gráfico y este elegante razonamiento no terminarían simplemente como una teoría. Había confirmado que el tiempo se plegaba a sí mismo y creaba dos tiempos contrarios en el punto que llamábamos Ragnarok. Incluso había visto yo mismo las afueras del universo. Sin embargo, aunque solo podía imaginar que el espacio secreto comprimido dentro de la casa del pino era continuo antes y después del Ragnarok, en realidad no parecía serlo. Pensándolo bien, cuando no pude viajar al futuro dentro del mundo gemelo, aterricé y me reí de Michiro y Hiro. Quizás eso no era una característica de ese mundo y solo significaba que no tenía futuro. Si es así, ¿a dónde habían ido los gemelos? Reflexioné, pero no pude encontrar nada a través de la pura imaginación. Basaría mi pensamiento en un gráfico. En el anterior había señalado cada uno de los espacios comprimidos y superpuestos como Pinehurst oculta, pero si no estaban conectados a través de Ragnarok, a partir de ahora serían dos espacios diferentes que simplemente existían en el mismo lugar. Uno de ellos solo tenía animales gemelos que podían vivir en completa libertad, y el otro solo tenía niños humanos que estaban tendidos en el techo. El mundo del techo databa de Ragnarok como muy tarde y se alejaba de él, por lo que seguramente desaparecería tan pronto como la casa de pino volviera a ser la casa Natsukawa o cuando llegara a una fecha anterior a la construcción de la casa Natsukawa. No, estábamos escondiendo niños allí. Mientras hubiera objetivos potenciales para el método Kosue, lo mantendríamos simplemente trasladando todo el espacio a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con el mundo gemelo? Se dirigía directamente hacia el Ragnarok. ¿A dónde iría después de la colisión con ese punto de plegado? ¿Desaparecería todo ese mundo? No podía entender por qué. No. No se trataba de entender o no, simplemente no había razón para ello. Los espacios que se suceden en el mismo lugar deberían ser continuos. Pero no lo eran. El misterio que se interponía en mi camino era simplemente eso, así que no había necesidad de pensar en por qué desaparecería alguno de ellos. Había estado en ese mundo gemelo 30 minutos antes del Ragnarok. No había peligro a la vista ni ningún presagio de que lo hubiera. Dado que en ese mundo se podía controlar el espacio-tiempo con mayor libertad, era imposible que no advirtieran un peligro con antelación. Aún no podía creer que ese mundo desapareciera de repente. Si no desaparecía, ¿qué le había pasado? Debería pensar con sencillez. Si no continuaba en el mundo del techo, entonces, debería hacerlo en otro espacio. Intenté imaginarme el mundo gemelo extendiéndose recto y atravesando el muro de Ragnarok. Más allá de ese muro, donde todo debería doblarse, solo el mundo gemelo se abriría paso y mantendría su rumbo. No me gustaba esta imagen porque arruinaba la elegancia de la teoría del universo plegado de Norma. Sin embargo, lo que más me molestaba de su apariencia era que ninguna de las libertad, inmensidad o tamaño del mundo gemelo se reflejaban en ese gráfico, ¿cierto? Los gemelos se llevaban sus propios mundos personales a donde quiera que iban. Aunque la visión del mundo de cada pareja individual era limitada en alcance, el mundo en sí era infinito, lo que significaba que tenía que reelaborar el gráfico una vez más para reflejarlo. Recordé lo que había pensado antes, el mundo gemelo era un mundo gigante, ese mundo era tan grande como en el que estábamos actualmente. Modifiqué mi dibujo para incorporar esas ideas. El tiempo pasado Ragnarok se divide en dos. El mundo gemelo se expande rápidamente una vez que termina Ragnarok y se vuelve tan grande como los dos espacios-tiempo plegados, así es como lo imaginé. Visto desde el punto de vista del tamaño del universo, podría no contradecir totalmente la teoría del estado estacionario.
Dos mundos que fluyen en sentido contrario se completan hasta el Ragnarok, y después de eso se expande otro mundo creado dentro de los anteriores, cada uno de ellos probablemente es igualmente infinito. Se había producido un cambio de mundo. Me quedé mirando mi dibujo. Si bien ilustraba el nacimiento de un nuevo mundo en un único eje temporal, también expresaba la muerte del viejo mundo. Y si lo miráramos como una división celular gigante, podría interpretarse como uno de los universos gemelos muriendo cuando aún era pequeño. Es decir, el viejo mundo era un gemelo cósmico en desaparición que sufriría un aborto espontáneo a la sombra del nuevo. Según este diagrama, ¿a dónde iban los niños del mundo del techo? No podíamos devolverlos al futuro posterior al plegamiento. Lo mismo para el mundo. Antes del plegamiento, los llevarían de vuelta y abusarían de ellos si no los escondíamos. Bien. El hombre pájaro negro y cisne negro estaban operando antes del Ragnarok, incluso involucrando a JJ. ¿Podría crear otro espacio con el mismo flujo que el futuro además del mundo del techo? Sería fácil en el futuro después del plegamiento, sin embargo, sería imposible conseguir una seguridad tan estricta como la de Pinehouse. Staran y Black Swan tenían el control total sobre ese futuro. Además, dependiendo de los lugares que decidimos en el mundo anterior al plegamiento, podríamos lograr ocultarlos bien, pero ¿cuánto tiempo podríamos mantenerlos ocultos? Después de todo, estamos hablando de 300 millones de niños en crecimiento. Solo éramos 31 para llevar a cabo el trabajo que 600 millones de padres estaban haciendo todo lo posible por lograr. No los mantendríamos hacinados como pollos como en ese mundo del techo, pero aún así, no darles un estilo de vida adecuado era otra forma de abuso. Terminaríamos debatiendo cuál era peor, esto o abusar de ellos sexualmente de manera eficiente por un breve tiempo. Al final, quería llevar a los niños al mundo gemelo. Quería que vivieran entre la seguridad y la bondad sin correr el riesgo de ser víctimas de nadie. ¿Era eso posible? Me quedé mirando mi gráfico. Entonces me di cuenta, había pasado por alto un punto en la teoría del universo plegado. Había un único punto de singularidad. Ese era, obviamente, el Ragnarok. Cualquier otro punto en el tiempo era una superposición de dos espacios-tiempo que fluían en direcciones opuestas, como incluso para el comienzo y el final del universo, el extremo lejano del pasado del espacio-tiempo estaba abrumado por el extremo lejano de su futuro, pero sin reducirse a cero. Había dos universos en contracorriente en todas partes excepto en el Ragnarok. Allí, el universo estaba unificado. En otras palabras, estos dos universos se convirtieron en uno para ese momento, y si el tiempo fluía en la misma dirección, la pared blanca desaparecería con seguridad. Entonces, solo durante el Ragnarok, cualquier persona, cosa o animal era libre de viajar entre los dos espacios temporales. Incluso los 300 millones de niños del mundo del techo podían ser trasladados al mundo gemelo durante el Ragnarok, y apuesto a que estaban haciendo precisamente eso. No tenía ninguna duda, después de parpadear al azar y experimentar ese mundo del techo durante un instante, eran llevados a un vasto mundo nuevo. Vale, ahora por fin podía volver a esa pregunta, ¿por qué estábamos usando el mundo del techo como intermediario? ¿No podíamos llevarlos directamente al mundo gemelo durante el Ragnarok? No, eso sería difícil. Recordé, este mundo gemelo no tenía un pasado o un futuro unificados. No podíamos conseguir el momento adecuado fuera del mundo del techo, donde los relojes funcionaban con normalidad. ¿Vale? ¿Vale? Sentí que la fuerza me recorría al mirar ese gráfico. Entonces, pensé, ¿qué tenía que hacer para que este gráfico se hiciera realidad? ¿Cómo podía expulsar el mundo gemelo fuera del viejo mundo? Pensando en eso, me di cuenta, eso es lo que significaba abrir de par en par la casa del pino. Abrirla de par en par significaba abrirla a las afueras del mundo. Extenderla fuera del mundo. Entonces, la frase, fuera del mundo, me recordó el mensaje de yo de 2019 que JJ me había mostrado. El mundo está hecho de habitaciones cerradas. Este era el título en inglés de una de las novelas de misterio de Imegao Husou, siendo el japonés Sekai Yamishitsu de Kiteiru, que había olvidado. Sin embargo, sentí que algo no encajaba al ver el título en inglés. ¿MM? ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Yo? He aquí la razón de esa incomodidad. Be made out of significaba, se han producido utilizando, no había nada malo en ello. Sin embargo, la secuencia, fuera de habitaciones cerradas, es decir, después de, fuera de, por un lugar determinado, evocaba estar, fuera de habitaciones cerradas. Si lo leemos de esa manera, el significado del título cambiaría mucho y se convertiría en el mundo está hecho fuera de habitaciones cerradas. El mundo está hecho fuera de un espacio cerrado. ¿No sería ese título el más apropiado para explicar mi gráfico? Debido al plegamiento en el espacio-tiempo, uno no podía atravesar las afueras del mundo. Incluso si uno cruzara el Ragnarok, no tendría influencia sobre la otra mitad del espacio-tiempo. En otras palabras, la historia se había cerrado, por lo que el
el futuro me instaba a crear un mundo nuevo fuera del universo plegado y vigilado, ¿no? Y eso estaba en mi poder. Había estado en las afueras del universo, y algún lugar al que había ido una vez, podía regresar cuando quisiera. Entonces eché otro vistazo a mi gráfico y me pregunté, si la historia era definitiva y no podía alterarse en un principio, entonces, no estaba yo creando un nuevo mundo más allá del universo plegado, sino que el viejo mundo se doblaba a sí mismo porque el nuevo estaba ahí. ¿No ocurrirían al mismo tiempo el nacimiento del nuevo mundo y la muerte del viejo? En resumen, ¿no era el que plegaba y mataba este mundo otro que yo mismo? Si ese fuera el caso, sin embargo, podría entenderlo. Había deseado el Ragnarok, una condición extrañamente conveniente para ocultar, proteger y trasladar a los niños a un nuevo mundo, más fuerte que nadie. Mi ira y mi odio se habían inclinado sobre el destino y habían acabado con este mundo. Me levanté de la silla, arranqué el boceto del cuaderno, lo hice una bola, le prendí fuego con un mechero que encontré en el escritorio y manipulé el espacio para esparcir sus cenizas aquí y allá a lo largo de las afueras del mundo. Al hacerlo, volví a medir la distancia entre mí y las afueras. Podía hacerlo, podía y lo haría, mi curso de acción estaba decidido. Con el destino y la voluntad de mi lado, sentí que la sangre me hervía con un fuerte sentido del deber y, sin embargo, estaba extrañamente tranquilo. Miré el reloj. 2:35, tenía mucho tiempo. Me sentí aliviado, luego vi la sombra del reloj del escritorio moviéndose rápidamente hacia un lado. La sombra del marco de la ventana cruzó entonces mi campo de visión. Percibí una luz intensa que pasaba fuera de la ventana y miré, era el sol poniéndose rápidamente ante mis ojos. Volví a mirar el reloj, pero las manecillas seguían indicando las 2:35 y el segundero no parecía roto, y, sin embargo, las nubes vespertinas del exterior ardían de un rojo tan brillante como la página del cuaderno que había quemado momentos antes, con la misma intensidad, y consumidas. Las nubes rojas que se separaban no dejaban cenizas, sino un oscuro cielo nocturno con estrellas centelleantes. ¿Qué estaba pasando? Salí corriendo de la oficina. Los miembros de la compañía y los grandes detectives que se divertían alegremente en el vestíbulo ya no estaban allí. Para mi sorpresa, oí una voz que venía de arriba de mí. Cuando cae la noche y se hace de noche, como ahora, podemos encender las luces del pasillo, no las de las lámparas de araña. Fíjate, era Mercurio C. Parecía estar explicando el espejo mágico opuesto con el suelo y la claraboya. El círculo mágico apareció y se reflejó en la claraboya. Miré hacia arriba. Todos estaban en el piso de arriba, escuchando a Mercurio C., que había empezado. Al darse cuenta de que yo estaba allí, Mercurio se habló. Oh, detective. Cierre la puerta y únase a nosotros. Estoy en medio de explicar a todos el lugar oculto de los niños secuestrados. ¿Qué cojones? Porque ahora, Mercury se no prestó atención a mi mirada y continuó. Usando la pista del colgado, podemos. Estaba reproduciendo el mismo camino que yo había recorrido. Para Mercurio C. No decidas por tu cuenta, dije. Entonces respondió, ¿qué coño estás diciendo ahora? Yo también soy Mercurio. El dios romano Mercurio. El dios griego Hermes. En otras palabras, el dios nórdico Odín. El colgado también me dio una pista. Yo también tengo el deber de descubrir la verdad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.